Bien, momento de darle la bienvenida al subsecretario del Ministerio de Industria, a Walter Berry. Ustedes saben, hay muchos temas para conversar, el último aumento de la nafta, este proyecto de hidrógeno verde en el marco del acuerdo con la Unión Europea, rendición de cuentas, entre otros temas. Bienvenido, Berry, ¿cómo anda? Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí, muy bien. Un gusto conversar con usted. Bueno, ayer estuvieron en el Parlamento por rendición de cuentas. ¿Cómo viene en esa conversación? ¿Cuáles son las prioridades para el Ministerio de Industria? Bueno, tuvimos una larga jornada de 6, 7, 8 horas, no recuerdo ya cuántas tuvimos, pero fue muy larga, muy fructífera, fue un intercambio muy rico de información entre lo realizado en el 2022, no nos olvidemos que es instancia de rendición de cuentas básicamente, y lo que obviamente los cambios en el articulado que proyectamos para los próximos años. Esta es la última instancia de rendición de cuentas. Muy bien, la verdad, satisfechos por el trabajo de la comisión y por... ¿Qué prioridades se marcaron? Y bueno, el Ministerio tiene varias prioridades, seguir trabajando con las empresas públicas, regulando su funcionamiento, haciendo los mercados más competitivos, en el caso de la energía eléctrica. La eficiencia energética siempre es una prioridad para nosotros, la movilidad eléctrica en el área de la dirección de energía. Y es un ministerio muy vasto, se puede imaginar que hay muchas cosas, el desarrollo de la tecnología 5G, que ya fue licitada a las bandas y que Antel ha tomado un poco la delantera y que seguramente en el correr de los próximos meses y el año próximo va a haber muchas inversiones, sobre todo de las operadoras privadas. Antel ya las está realizando, digo, hay unas cuantas cosas en las cuales ocuparnos. O sea, toda esa infraestructura de transformación requiere un presupuesto que lo tiene que brindar el Ministerio de Industria. No necesariamente. El Ministerio de Industria lo que hace es regular. No, Antel tiene su propia estructura presupuestal, ANCAP la suya, UTE la suya. El presupuesto nuestro se dirige básicamente al funcionamiento de las 8 direcciones que tenemos, incluida la Dirección General de Secretaría, y el desarrollo de políticas públicas de incentivo a los sectores que queremos promover, por ejemplo el Fondo Industrial, el certificado de eficiencia energética, es decir, aquellas cosas que hacen a promover políticas públicas y desarrollar políticas en lo que hace a las funciones y a la competencia de nuestro ministerio. La conflictividad que ya se está planteando en los entes públicos con medidas que ya se anunciaron y que ya se vienen aplicando, ¿complica de alguna manera los planes del Ministerio de Industria de acá hasta el final del periodo? Complica al país más que al Ministerio de Industria puntualmente. El Ministerio de Industria obviamente somos, bajo nuestra tutela jurídica están las 3 principales empresas públicas, UTE, Antel y ANCAP. El conflicto está básicamente fundamentado en el conflicto del gremio de ANCAP vinculado a la oposición hacia la asociación con un privado de la industria del cemento Portland. Complica porque termina repercutiendo en otras áreas del funcionamiento del Estado, que son servicios para la población y básicamente complica mucho a la población, porque digo, si ahora estaba con los controladores aéreos, pero en algún momento fue con el suministro de combustible en los aeropuertos. Si usted corta la conectividad aérea o deja sin combustible las estaciones de servicio, por decirle algo que vincula a nuestro ministerio, obviamente que genera complicaciones al Ministerio de Industria, pero sobre todo al país y a la población, ¿no? Perjuicios, sobre todo la visión de las aerolíneas con respecto a nuestro país, ¿no? Entre otras cosas, que era lo que decía ayer el ministro de Defensa. La imagen país también se afecta, obviamente, ¿no? Puse el ejemplo de la combustible de aeropuerto porque ahora estamos con el tema, está con el Ministerio de Defensa con el tema de los controladores aéreos. En un momento fue también el tema de combustibles de aeropuertos, que está vinculado a ANCAP, por eso digo, a las medidas del con el tema ANCAP, el trabajo a reglamento impediría hacer la parada que estaba prevista para septiembre. La parada está prevista 4 de septiembre, esperemos poder realizarla. De no realizarla se le puede generar perjuicios grandes al país porque esas paradas son necesarias. Estamos pasados de la fecha, un poco, pero estamos. Es como el service del auto, si usted no lo hace puede seguir andando, pero puede también tener riesgo de roturas. ¿En las condiciones actuales no se puede hacer la parada? Lo que pasa es que la parada requiere algunos procedimientos previos que si no se pueden hacer no es posible pararla. No es un detener, apretar un botón o apagar la llave. ¿Está en duda que se puede hacer el 4 de septiembre? Yo tengo alguna duda, pero no quiere decir que ANCAP la tenga. Digo, ojalá que no ocurra nada y que se permita hacer todos los procedimientos como para realizar la parada. ¿Qué tipo de riesgos puede implicar?
que no estén dadas las condiciones. Roturas, peligro de que genere algo, un accidente, ¿no? No, roturas en la planta, costos para el país, demorar más lo que va la puesta en funcionamiento nuevamente. ANCAP tiene un costo alto cada vez que hacemos una parada de refinería, no en este gobierno, lo tuvo en los anteriores. Por lo tanto, tiene que ser algo programado y realmente se pueda cumplir y realizar, si no se empiezan a generar perjuicios. Algo de lo que plantean los trabajadores podría negociarse, es considerado, por ejemplo, por ustedes, el Ministerio, o por ANCAP. Yo creo que no debe haber gobierno que haya tenido más consideraciones en el tema de este proceso de asociación con ANCAP. Le hemos garantizado de todas maneras a los funcionarios la totalidad de los trabajos que se garantiza o se readecúan en otras áreas del Estado, en la propia ANCAP, o se le inclusive retiros bonificados. Hay una batería de medidas que fueron dadas a conocer públicamente hace algunas semanas atrás o algunos días atrás. Lamentablemente ahí hay una oposición que pasa más por lo ideológico que por la fuente de trabajo, pasa por decir, bueno, la producción de cemento tiene que seguir siendo exclusivamente de ANCAP. Cosa que también es una falsedad, porque en el fondo hoy hay 2 plantas de cemento que están funcionando, privadas. ¿Por qué para un privado puede ser un buen negocio y para el Estado no? Y bueno, primero porque hace muchos años que no hacemos las inversiones que debíamos hacer. Segundo, porque hoy se han convertido en plantas ineficientes y caras, para los cuales se invirtió y se invirtió mal. No nos olvidemos que ANCAP quedó en dificultades o venía en dificultades cuando un 1 de enero tuvimos que recapitalizarla, el gobierno del Frente Amplio, Astori, ministro de Economía, tuvo que recapitalizarla en $600 millones porque estaba al borde de la quiebra luego de la administración Sendic. Bueno, todo eso tiene consecuencias en una estructura que no está en condiciones de hacer las inversiones necesarias para producir cemento Portland, porque entendemos que tampoco es una prioridad del Estado en un mercado competitivo. Pero es un tema de tamaño, porque esa me parece que es la lógica que plantea Lore, que no se entiende. Claro, que de repente estas plantas no están preparadas para vender al exterior una determinada cantidad, entonces si se solicita no se puede llegar a cumplir, porque no se puede salir al exterior a ofrecer el Portland uruguayo. ¿Cuál es la situación real en ese sentido? A ver, el Portland uruguayo es un Portland de muy buena calidad. Nosotros lo que estamos planteando no es que ANCAP deje de producir, sino que se asocie. Ni siquiera que se aleje del negocio. ANCAP va a seguir siendo parte de ese negocio. Lo que necesitamos es un socio que traiga capital para invertir y realizar las inversiones en tecnificación, básicamente, que se necesitan para ser eficientes a la hora de pero un porcentaje pasa a manos de privados. Un porcentaje pasa, sí, es una asociación, obviamente, sí. Pero eso no está mal. No quiere decir que sea malo. Yo no juzgué, lo que le dicen son los trabajadores, en definitiva. Eso es parte de la solución que tenemos. Y además que traiga un mercado atrás, que traiga un mercado cautivo a su línea de negocio. ¿Por qué? Porque usted puede invertir $100 millones, 150, no sé cuántos se requieren básicamente, pero andan en ese entorno, para hacer las plantas eficientes y productivas. Ahora, ¿qué hacemos con lo que producimos bueno y bien ahora si no tenemos a quién vendérselo? Porque no tenemos mercados abiertos. Yo no me imagino al Estado saliendo a vender cemento. Yo no creo que sea algo que hagamos bien. Me parece que tampoco es la función del Estado. Me parece que tampoco queremos seguir perdiendo $20 millones todos los años o más en algunos años, pero de promedio como venimos perdiendo desde hace 15 años. No suena razonable insistir en esa línea. Hasta ahora igual... Lo que sí suena razonable es que no queremos que cierren, y las condiciones que le pusimos al socio es: las 3 plantas tienen que seguir abiertas, la marca ANCAP tiene que seguir en el mercado, le garantizamos la totalidad de los puestos de trabajo a los funcionarios en el nuevo negocio, o en ANCAP, o con retiros incentivados, o hablando, negociando jubilaciones anticipadas, lo que fuere. Es decir, estamos abiertos a eso y hemos planteado una batería de medidas. Por lo tanto, ahí sí tampoco está el problema. Y lo tercero, que no es menor, es que los yacimientos quedan en propiedad del Estado. ANCAP va a ser el dueño de esos yacimientos, como lo es. En definitiva, lo que hay son permisos mineros de explotación. Hoy el Estado es dueño de esos yacimientos, siempre lo es, inclusive en los privados, y le vamos a vender nosotros el producto, la materia prima. Obviamente que le tenemos que dar certeza que se la vamos a vender, si no, no va a venir nadie a invertir.
pero va a ser ANCAP quien le suministre la materia prima a las empresas. Berry, sin embargo, ahí se dilató esta etapa, ¿no?, del proceso de licitación, justamente en el marco de la negociación con los trabajadores. Sí, pero no necesariamente se dilató por los trabajadores. Yo creo que allí hubo un proceso que es muy bueno, pero es muy lento, que lleva a que tenga instancias de procesos muy largos, y que bueno, ahora sí se dilató, si tal vez es a eso lo que te refieres, 60 días que coincide con un conflicto que tuvimos hace unos días atrás, pero que también coincide con un pedido de prórroga de 60 días que había pedido uno de los interesados en participar de la licitación. Y se garantizó que se iba a realizar La licitación está en marcha y el 12 de septiembre se abre la licitación. Allí fue el plazo que se le dio a ese privado que lo pidió, y por lo tanto nada hace pensar de que no vamos a seguir avanzando hacia allí. Berry, ¿qué pasó con el precio de los combustibles? Que hasta hace algunos días se manejaba que no iba a haber modificaciones, sin embargo se adopta la decisión de aumentar las naftas, no así el supergas y el gasoil. ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que allí también hay que tener en cuenta alguna cosa que no es solamente el PPI. Si usted miraba el PPI y la conducta que ha tenido el gobierno en estos últimos meses, años le diría, la nafta no sube desde hace un año, pero no quiere decir que el PPI no se haya movido. El PPI siempre se movió. Lo que ocurría es que cuando los incrementos eran pequeños, el gobierno decía, no lo subamos. Tuvimos una suba muy alta también, ¿no? Tuvimos en un momento una corto suba periodo tuvo dos subas que fueron significativas. Pero hace un año que la nafta no sube. Un año. Después de un año es el primer aumento. Lo que ocurre es que somos tomadores de precios, y cuando uno transparenta un sistema de fijación de precios como lo hicimos ahora, obviamente que todos opinamos porque todos los meses tenemos que fijar ese precio, pero en realidad lo que estamos haciendo es decirle, mire, si un importador pudiera traer este producto al país, no lo puede hacer porque ANCAP es monopólica, si pudiera traerlo al país, lo tendría que vender a este precio. ANCAP lo obligamos a vender a ese precio, a la cadena de distribución, digamos así. Eso es transparentar un proceso de fijación de precios, que hasta hace 2 años atrás no sabíamos cómo se fijaba y hablábamos del aumento de combustible una vez por año, sin saber por qué había aumentado, no manejábamos PPI públicamente, podemos resistir el archivo, y eso es lo que ocurría en todos estos años anteriores. Y se usó ANCAP para recaudar. Hubo un periodo de 6-7 años donde ANCAP recaudó 900 millones de dólares por encima de lo que hubiera significado venderle a la población el combustible si alguien lo hubiera podido importar. Es decir, si hubiera estado vigente el PPI. Por lo tanto, cuando usted transparenta los precios, lo que le está diciendo a la gente, mire, esta es la realidad del mercado internacional, somos tomadores de precios. Lo que hemos hecho en muchos casos es decir, bueno, no le vamos a trasladar el aumento a la gente, ANCAP se hace cargo. Lo vamos a hacernos cargo porque ANCAP tiene respaldo, las finanzas están sanas y podemos aguantar algunos millones de dólares eso. Y es lo que hemos hecho, hemos aumentado por debajo del PPI algunas veces, otras veces no hemos aumentado nada, como hace un año, y ahora lo que ocurría es que veníamos por debajo del PPI, ya con algunos desfasaje no menor, estábamos 3-4 pesos por debajo del PPI, y por lo tanto decidimos ajustar, aunque sea este pequeño incremento que tuvo el PPI, para no seguir afectando tanto, mucho más eso teniendo en cuenta... porque ANCAP ya tiene menos espalda, como se venía diciendo. ANCAP no es que tenga hoy menos espalda, pero tiene una conflictividad sindical importante que nos afecta, no podemos desconocerlo, y porque viene la parada de refinería. Y eso tiene un costo. Tiene un costo, y además el margen de refinería no va a estar del lado de ANCAP. Va a tener que, la totalidad del combustible que venda lo va a tener que importar, y ahí lo transfiere, digamos, lo tiene que entregar al mismo precio que le fijó el PPI de USEA. Y entonces el margen de refinería, ANCAP allí lo pierde, y ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Va a haber una pérdida de ingresos de ANCAP en esos meses de parada de refinería, que hay que tener en cuenta, hay que cuidar la empresa, que no sería sano para el país tampoco afectar a ANCAP por simplemente no ajustar $1.50 el precio del combustible, no es la intención tampoco. A la luz de todo este tiempo, ya que funciona este nuevo mecanismo, ¿resultó de utilidad? ¿El combustible sigue siendo caro, sigue teniendo una influencia importante en la fijación de precios en general? ¿Y ANCAP sigue siendo el pivot, digamos, para suavizar los vaivenes internacionales? Es buena la pregunta. ¿El objetivo, la utilidad, funcionó? ¿Hay algo mejor que antes, más allá de información y transparentar cómo se forma el precio? Para mi forma de ver esto, mucho mejor.
no podemos cambiar el precio del combustible porque somos tomadores de precio de petróleo y por lo tanto no tenemos posibilidad, no producimos una gota de petróleo como para decir podemos manejar el precio, no lo podemos hacer y por lo tanto tenemos que ser somos tomadores de precio y lo que hemos logrado de alguna manera es primero dejar que la empresa pública, terminar con aquello de que la empresa pública ajusta los combustibles como quiere y a transparentar un sistema que para mi gusto es bueno. Obviamente que nos genera más dificultades políticas, porque tenemos que explicar todos los meses por qué lo aumentamos, por qué lo bajamos. Si alguno dice, pero me lo aumentaste 3 veces. Sí, está bien, pero antes te lo aumentaba una vez por año, no sabías ni por qué, y hoy lo sabés. Y cuando ha tenido que bajar, ha bajado ese precio de ese combustible. Por lo tanto, el sistema ha demostrado ser transparente y nada hubiera evitado los incrementos que hemos tenido que hacer en el precio del combustible, porque el mundo le pasó eso. Es decir, usted vio que durante la pandemia los precios se derrumbaron porque nada funcionaba, no había consumo de petróleo o había disminuido mucho el consumo de petróleo. Y cuando salimos de la pandemia los precios se dispararon. O sea, ¿está surtiendo el efecto esperado? Yo creo que está surtiendo el efecto esperado. Que hay que seguir trabajando, no era la única etapa, hay varias etapas más para seguir avanzando en ser más eficiente en esta cadena de distribución, que es muy compleja y muy regulada. Y cuando usted tiene un mercado regulado, siempre tiene complejidades y siempre pueden aparecer cosas que pueden parecer que no son del todo liberales como a algunos les gustaría. A algunos les gustaría que el mercado fuera liberado totalmente. Yo particularmente creo que somos un país muy chiquito donde no sería bueno que el precio del combustible fuera diferente en Artigas que en Montevideo, por ejemplo, porque no estaríamos ayudando a la población. En algunos departamentos del litoral adoptando medidas por la situación puntual que se está atravesando. Ahí lo que hay es tratar de poner una barrera de contención ante a la fuga de ciudadanos a cargar combustible del otro lado, pero son medidas circunstanciales y pasajeras. Claro. Igual el Estado pierde de recaudar un buen monto de dinero. Igual perdemos de la venderlo. Población. ¿Cuáles son las perspectivas de acá, a las proyecciones, digamos, de acá a fin de año respecto al precio de los combustibles? Es muy difícil. ¿Es una incertidumbre? ¿La situación de guerras que hay a nivel internacional pueden seguir afectando? Es incierta. ¿La parada de ANCAP? Bueno, pero eso es un costo interno, eso es un tema interno que no afecta en el PPI. El PPI no refleja si ANCAP gana o pierde, refleja cuánto cuesta el combustible refinado en 2 o 3 mercados y lo trae tal cual, si usted pudiera importarlo, cuánto lo tendría que a cuánto vendría ese combustible al puerto de Montevideo o a la boca de la refinería, digamos así. No, lo de ANCAP no se toma en cuenta. Si ANCAP no es eficiente, pierde, si ANCAP es eficiente, va a ganar, que es lo que está ocurriendo en estos meses. Berry, que Carolina Cose falta el respeto al querer instalar la tasa de inflamables en forma de impuesto con otra forma legal, digamos. Yo creo que hay una mirada que seguramente no sea voluntaria, yo no quiero adjudicarle intenciones, no la conozco como para hacer eso, pero si usted mira lo que está tratando de hacer o lo que ya hicieron, porque la tasa es lo mismo que esto, nada más que más cara este impuesto, la tasa fue declarada inconstitucional y parece que fuera un capricho decir, bueno, como me la declaró inconstitucional, ahora voy a poner esto. Para lo cual tampoco creemos que tiene competencia y ya dijimos que vamos a aplicar los mecanismos constitucionales para impugnar ese decreto de la Junta Departamental si llegara a ser aprobado, etcétera, etcétera. Pero miremos la forma de recaudar de este impuesto o de esa tasa. La pagan todos los ciudadanos del Uruguay, porque está cargada en el litro de combustible. Usted le cobra un impuesto a la salida de los camiones desde la tablada. Y cuando usted le cobra a ese camión no va necesariamente a una estación de servicio de Montevideo. Puede ir a una estación de servicios de Artigas, de Durazno, de Paysandú, de 33, de donde se le ocurra. Entonces hay que cargarlo en el precio del combustible. Entonces usted encarece el precio del combustible, pero no solamente lo recauda al Montevideo, que es su territorio y su competencia para administrar, no para fijar el impuesto, pero sí para administrar. Entonces, pero el impuesto no es por la circulación de esos camiones por la capital, aunque tengan otro destino. Pero cóbrele a los camiones de la capital, digo yo si ese fuera el espíritu. Yo creo que no está bien que los ciudadanos del interior le terminen pagando 12 millones de dólares, es el total, póngale la mitad, 6 millones de dólares, 7 millones de dólares a la Intendencia de Montevideo
para gastar a su antojo. Me parece muy injusto y realmente considero que es una falta de consideración, digamos así, hacia los ciudadanos del interior. No creo que ese sea el camino. Lo que parece claro es que acá hay dos modelos, ¿no? Hay un modelo donde creemos que no es poniendo impuestos que tenemos que hacer las cosas, sino siendo más eficiente a la hora de gastar, como por ejemplo... ¿El argumento de COSE qué le pareció? El argumento, sobre todo, recordando lo que había pasado al inicio de este gobierno, donde se dejó de dar ese beneficio del 2%. ¿Es una manera de aumentar los impuestos también? A ver, son dos cosas totalmente distintas. Eso ocurrió en medio de un tema cuando recibimos un gobierno con un déficit fiscal de casi 5 puntos, una pandemia... No se equipara entonces, el argumento no es válido. Creo que no tienen nada que ver, son públicos diferentes, son decisiones que además también era una decisión de un gobierno anterior, que se podía cambiar por otro. Me parece que no es la forma de encarar el tema. Lo que sí me parece es que no está bueno tener la costumbre de que cuando necesito plata pongo impuestos. Berry. Creo que el razonamiento, o por lo menos la contraposición, es con dos formas diferentes de ver el gobierno. Ella tiene una forma de, no importa lo que gasto, si cuesta 40 millones de dólares como el Antel Arena o cuesta 120, da lo mismo, porque son recursos de Antel, de la ciudadanía. Otro aspecto también de la forma de ver los recursos de la gente, lo hizo con plata de Antel que recauda en todo el país, pero lo hizo en Montevideo, donde la mayoría de los ciudadanos del interior jamás van a pisar el Antel Arena, lamentablemente. Berry. Y no digo que el Antel Arena esté mal. Rapidito, le quiero hacer una consulta política o partidaria, pues ya tenemos que cerrar la entrevista. ¿Vuelve Bordaberry? Y bueno, yo quiero que vuelva, pero no lo sé. ¿A quién le preguntamos? Porque Bordaberry no habla, el círculo cercano es usted. Una vez más se lo está esperando, ¿no? Yo lo estoy esperando, creo que hay un partido que lo está esperando entero. La coalición lo necesita. ¿Pero le podría dar ese impulso que está en el imaginario popular del sector colorado? Sí, claro. Yo creo que le daría un impulso a la coalición y haría que el partido fuera competitivo dentro de la coalición. No tengo ninguna duda de eso. Pero si vuelve o no, es una decisión muy personal de él. ¿Y de qué depende? De la decisión íntima de él, más íntima, más personal. Lo debe estar meditando mucho, no debe ser una decisión fácil. Creo que el país lo necesita, la coalición lo necesita. Y bueno, esa decisión no debe ser fácil y no quiero estar en el lugar de él. Lo que sí le puedo asegurar es que queremos que vuelva. Berry, muchas gracias por estos minutos. A ustedes. Lo tenemos que invitar otro día para hablar del hidrógeno verde. Y de varias cosas más que nos quedaron en la lechería, que es un tema importante.